En agosto de 1989, un crimen sacudió a la tranquila y acomodada comunidad de Beverly Hills, y con ello también al mundo. Los hermanos Lyle y Eric Menéndez, hijos de un exitoso ejecutivo de Hollywood, perpetuaron un acto que rápidamente se convirtió en uno de los casos más impactantes y controvertidos en la historia criminal de Estados Unidos. Desde cómo los hermanos desvivieron a sus padres, hasta la información que vino en los juicios posteriores de cómo los padres maltrataron terriblemente a sus hijos, el caso dejó una marca indeleble en la sociedad y en la cultura popular. En este video exploraremos el caso que transformó la percepción de los crímenes familiares y analizaremos el por qué la nueva serie de Netflix, Monstruos, es una total falta de respeto hacia los hermanos y hacia todo aquel que haya vivido maltrato intrafamiliar. Hola, yo soy Reis, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? El día de hoy vamos a hablar de uno de los casos más mediáticos que han existido, que es el caso de los hermanos Lyle y Eric Menéndez, y vamos a analizar qué pasó con la nueva serie del director y productor Ryan Murphy, Monstruos, y el por qué está teniendo tan malas críticas, teniendo en cuenta que era algo que no se esperaba, porque Ryan Murphy es un director relativamente muy reconocido y respetado. Yo a él lo conozco desde la primera temporada de American Horror Story y he seguido su trabajo desde ahí. O sea, yo tenía como 10 años, pero yo ya amaba pues el cine, las series y todo lo referente como al terror siempre me interesó mucho, y él para mí era muy revolucionario en muchos sentidos, pero ya hay un tiempo que en algunas producciones ha venido teniendo ciertas fallas importantes, y con Monstruos sí yo siento que hizo que su carrera pasara de acá a estar en el suelo. De hecho, quiero hacer un video más específico sobre él, sobre el ascenso y la caída de Ryan Murphy, así que si quieren verlo cuando lo saque, no olviden suscribirse y dar like, así estamos siempre conectados. Pero bueno, vamos a dividir este video en 6 partes. La primera va a ser un pequeñito resumen del caso real de los hermanos Menéndez, que es un caso que a mí se me hace increíble y que se me hace muy difícil. Es un caso que he seguido por mucho tiempo y es duro para mí ver cómo fueron retratados, pero a la vez espero que todo este revuelo mediático que se está dando de nuevo sirva para el caso de ellos. Aún así, bueno, va el resumen y luego van a ser 5 razones puntuales por las cuales esta serie se me hace una falta de respeto y por las cuales está recibiendo tantas cantidades de malas críticas. Cabe aclarar que entre todas esas críticas se encuentra la del mismísimo Eric Menéndez, que salió no solo a defender a su hermano, sino a cuestionar todas las mentiras que la serie retrata. Yo creía que habíamos superado las mentiras y las descripciones ruinosas del carácter de Lyle, creando una caricatura de Lyle basada en horribles y flagrantes mentiras que perfilaran en el programa. Solo puedo creer que esto fue hecho intencionalmente. Con gran pesar, debo decir que no creo que Ryan Murphy pueda ser tan ingenuo e inexacto sobre los hechos de nuestras vidas como para hacer esto sin malas intenciones. Me entristece saber que la representación deshonesta de Netflix sobre las tragedias que rodean nuestro crimen ha hecho retroceder las dolorosas verdades varios pasos atrás, hasta esa época en la que la fiscalía construyó una narrativa basada en la creencia de que los hombres no eran abusados sexualmente y que los hombres experimentaban el trauma de la violencia de manera diferente a las mujeres. Esas horribles mentiras han sido desmentidas y expuestas por innumerables víctimas valientes durante las últimas 2 décadas, quienes han superado su vergüenza personal y han hablado con valentía. Ahora, Murphy da forma a su horrible narrativa a través de viles y espantosas representaciones de los personajes de Lyle y de mí, y una desalentadora difamación. ¿No es la verdad suficiente? Dejen que la verdad permanezca como la verdad. Qué desmoralizante saber que solo un hombre con poder puede socavar décadas de progreso en la concientización sobre el trauma infantil. La violencia nunca es una respuesta, nunca es una solución, y siempre es trágica. Como tal, espero que nunca se olvide que la violencia contra un niño crea cientos de horrendos y silenciosos escenarios de crimen, oscurecidos por el brillo y el glamour y rara vez expuestos hasta que la tragedia afecta a todos los involucrados. A todos aquellos que me han apoyado y me han contactado, gracias desde el fondo de mi corazón. Esto llevó a una respuesta bastante poco empática a mi forma de ver de parte del director Ryan Murphy, en el que afirma que lejos de querer él mostrar el punto de vista de los hermanos y poder ayudar en algo en su caso, deseaba mostrar un punto de vista general basado en medios y en que no quiere que olvidemos también la historia de los padres abusados, José y Kitty Menéndez. The Menendez brothers have been disappointed in the representation. What do you say to their backlash? I have many things to say about that.
The thing that I find interesting that he doesn't mention in his quote is if you watch the show, I would say 60 to 65% of our show in the scripts and in the film form center around the abuse, what they claim happened to them. It's a Rashomon kind of approach where there were 4 people involved in that. 2 of them are dead. What about the parents? We had an obligation as storytellers to also try and put in their perspective based on our research, which we did. People have been outspoken about this romantic relationship between the brothers. What the show is doing is presenting the points of view and theories from so many people who were involved in the case. You know, I write about provocative things and controversial things, and my motto is never complain and never explain. Wow. That's what I think. Wow. Así que bueno, con todo eso sobre la mesa, vamos a ello. Lo primero va a ser el pequeño resumen de la historia real de los hermanos Menéndez. El 20 de agosto de 1989, los hermanos Lyle y Eric, de 21 y 18 años respectivamente, dispararon a sus padres con escopetas mientras estaban en la sala de su casa. Inicialmente los hermanos negaron su implicación, pero un tiempo después confesaron a su psicólogo lo ocurrido y este, junto con su amante, revelaron la información a la policía. Se llevaron a 2 juicios, el primero siendo en 1993, que fue de los primeros juicios televisados y con 2 teorías bastante diferentes. La de la fiscalía, cuya acusación argumentó que los hermanos cometieron el crimen por avaricia para heredar la fortuna familiar. La teoría de la defensa fue que los hermanos afirmaron haber sido víctimas de y emocional durante años por parte de su padre, José Menéndez. Ellos afirmaron que desvivieron a sus padres por miedo a que los abusos continuaran y también debido a que sus padres en repetidas ocasiones les afirmaron que si le contaban a alguien lo que estaba sucediendo en casa iban a pagar unas terribles consecuencias. Este primer juicio inició siendo muy duro con los hermanos, pero eventualmente, mientras la defensa y los hermanos testificaban sobre todo el maltrato que se había vivido, muchos de los jurados terminaron convenciéndose de que la historia de los hermanos era real y se dividieron, resultando en un juicio nulo. Para el segundo juicio de 1996, ya los hermanos habiendo pasado 3 años en prisión, no se permitieron cámaras ni que el juicio fuera televisado. Se cerró completamente al público, lo cual generó que la empatía que se les tuvo en primer lugar ya no pudiera estar debido a que no se estaban viendo. Y los jurados y el juez tuvieron un cambio radical en su tipo de respuestas, siendo tajantes, cortantes, anulando todo tipo de defensa sobre los hermanos y minimizando cada vivencia que ellos tuvieron, sin importarles que hubieran más de 40 testigos, entre ellos familiares, que afirmaban el maltrato que José y Kitty Menéndez le daban a sus hijos, sin importar que habían varias pruebas, entre ellas una carta que Eric había mandado a un familiar hace varios años en la que le contaba todo lo que sucedía en casa, sin importar que habían fotos que José Menéndez les había tomado a los niños cuando apenas tenían 4 y 5 años. Todo esto y mucho más fue completamente anulado y se sentenció a los hermanos a cadena perpetua. Inicialmente, los hermanos sufrieron un estigma terrible en el que se pordebajeaba completamente el abuso ejercido a estos niños, y en programas populares se burlaban de ellos como si lo que vivieron fuera cualquier cosa. Los pordebajearon mediáticamente hasta más no poder y los humillaron sin piedad. Con el paso del tiempo y muchos años después, han ido saliendo varias pruebas que confirman lo que los hermanos dijeron, entre ellas varios niños que afirmaron haber sido también violentados por José Menéndez, entre ellos uno de los integrantes de la banda Menudo, que fue una muy famosa banda de niños de la cual él era dueño. Porque Caldo era en contra de todas esas cosas. Pero ese día no, ese día yo tenía que tomar esa taza de vino. Comencé a ver todo desenfocado. Ahí yo sentí a alguien cargándome y esa persona era José Menéndez, que me estaba cargando y me estaba llevando para el cuarto de él para violarme. Que yo estaba completamente inconsciente, pero yo sentía cuando él me estaba penetrando arriba de mí. Fue horrible. No, y horrible fue después cuando yo llegué en el hotel. Yo estaba sangrando. Con todo ello, se ha generado una empatía muy grande por los hermanos Menéndez en redes sociales y se ha buscado que puedan tener un nuevo juicio en el que puedan presentar de nuevo sus verdades y que se reconsidere el hecho de que ellos pasen lo que les queda de vida en prisión. Teniendo en cuenta que ya pasaron más de 30 años allí, a muchas personas les parece que ya fue suficiente y que con todo el maltrato que vivieron merecen por lo menos tener una vida fuera sus últimos años.
Aún así, hay gente aún que piensa que a pesar de todas las pruebas, no es suficiente para liberar a los hermanos, que no es tan grave como ellos lo plantean y que hay que reconsiderar otras versiones, tal como se pudo ver con el creador de la serie Monstruos, Ryan Murphy. Así que ahora sí, con su historia contada, les voy a dar las 5 razones por las que la serie realmente se me hace una falta de respeto, y creo que tomaron algo que pudo haber sido una ayuda muy grande para estos chicos que tanto han sufrido, que realmente pudo ayudar a hacer justicia, y la transformaron en una serie fetichista, morbosa y totalmente por debajeante para estos hermanos. Con ello, el primer punto que quiero tratar, que creo que realmente es un punto que se me hizo grave, fue la sexualización que se les hizo a los hermanos. Y es que esto, a pesar de ser muy grave, es algo que se hace mucho en las series y películas, mucho a gente que ha vivido abusos. Y esto trivializa completamente el sufrimiento de las víctimas, refuerza estereotipos peligrosos y desensibiliza a la audiencia. ¿Qué pasa? Que acá estamos hablando de la historia de unos niños de 5 o 6 años que fueron brutalmente por su padre, por una persona que usualmente debe protegerte de estas cosas, mientras su madre, la persona que los trajo al mundo, lo permitía. Y se dice también que hasta a veces se involucraba en ello. No de la misma forma, pero tampoco era una protección hacia ellos. Este tipo de historias desafortunadamente atraen muchas personas que no están del todo bien de la cabeza y que no vienen a ellas para tratar de ayudar con justicia a estos chicos, sino por el morbo. Y Ryan Murphy lo sabe bien. Y no solo Ryan Murphy, habían muchos ejecutivos y escritores en esto, a ver, no fue solo él. Pero él sabía muy bien lo que hacía, como bien dijo Eric en su carta de crítica hacia la serie y hacia Ryan Murphy. Al ser Ryan una persona de la comunidad LGBT, y yo le respetaba muchísimo porque él logró muchas cosas para las personas gays, para las lesbianas, para las mujeres. Él nos puso de protagonistas a las chicas cuando realmente las producciones no lo hacían, cuando no nos daban un papel importante, cuando no nos daban un papel poderoso y con matices, y él lo hizo, y es algo que le agradezco profundamente, porque a nivel de medios logró cambiar muchas cosas. Pero el problema es que llegó un punto en su carrera en el que él sintió la libertad de hacer más cosas y vio que habían ciertas cosas que se vendían, como el sexo. En el caso de él fue, claro, como tenía tanto público de la comunidad, empezó a sexualizar a los hombres en pantalla, y a ver, hasta cierto punto, pues yo digo, vale, porque igual a muchas mujeres nos han sexualizado toda la vida en el cine, en las series. Yo no voy a decir, no, pues porque él puso un muchacho sin camisa, es el peor ser humano del mundo, cuando eso literal pasa como en todas las producciones. Así que pues vale, o sea, no es el punto cuando lo hacía de esa manera, pero ya en un momento empezó a hacerlo constantemente. Y el problema acá es que estamos tocando un tema real, es un caso de la vida real de hermanos que fueron abusados, y que él puso como si ellos casi que hubieran desarrollado como un gusto sexy hacia otros hombres. O sea, no lo puso como ellos lo narran muchas veces, que es como algo que de hecho también dice Baby Reinder, el de la serie, el actor que también es el que lo vivió, en una parte donde abusa de él un chico, y él dice, no sé si siento esta confusión respecto a mi orientación sexual, porque soy yo el que la siente, o porque después de lo que me pasó, mi cuerpo fue alterado por alguien más, fue tomado por alguien más sin mi consentimiento, y ahora no entiende cómo reaccionar a ello y cómo asumir ciertas experiencias. Entonces no sé si estoy tratando de normalizarlo o no, que de hecho fue algo que me pareció bastante duro, de cuando Lyle Menéndez contó que cuando él era niño y su padre le hacía lo que le hacía, que bueno, que tenían estas sesiones llamadas sesiones de objetos, y que el padre como que lo tocaba y lo con un cepillo de dientes o con cosas así por el estilo, para preparar su cuerpo porque era muy pequeño para cuando él lo iba a todo, bueno, algo horrible. Pero Lyle cuenta que él llegó a intentarlo con Eric, lo del cepillo y así, porque no entendía muy bien qué estaba haciendo el padre, y en su cabeza a sus 6 años necesitaba normalizarlo. Entonces su manera de hacerlo era como con su hermano menor, de en plan, a ver, ¿esto qué? O sea, no lo entiendo, necesito saber si esto es algo que es normal para otras personas. Y hacer un niño que no podía contarle a la mamá porque lo obligó a callárselo toda la vida, pues es algo
muy tenaz, y en la serie tomaron estos relatos tan terribles y los volvieron como que ellos de grandes tenían una relación entre los dos. O sea, para mí esto fue, o sea, los ponían a besarse y a tocarse en la ducha, pero ni siquiera de una forma como sugestiva, no, así literal. Me pareció terrible, o sea, yo no podía más que pensar en estos dos hombres en la cárcel, que aparte cada uno está casado con mujeres, los dos actualmente, y el ellos ver cómo retratan su relación de hermanos que no se pudieron ver en 40 años, de hermanos que eran la única compañía del otro, los únicos que se entendían en una relación morbosa sexual. O sea, todo mal. Como que yo no me imagino que me hicieran a mí eso con mi hermana o con mi hermano. O sea, imagínense ustedes, no sé, los que tengan hermanos, que ustedes vivan ese tipo de abuso, que luego los retraten como que se tocan entre ustedes y que es porque ustedes se gustan y ustedes querían era escaparse los dos cuando nada que ver. O sea, volvieron esto una relación incestuosa y lo metieron como en parte una excusa, porque sí hay partes de la serie en las que dicen como, bueno, como que lo sugieren, como, ay, es que también dicen que entonces entre ellos tienen algo, entonces de seguro se querían escapar y como no querían que los padres le contaran a nadie sobre su relación gay, pues por eso los desvivieron. O sea, que no podría ser nada más lejano a la realidad, y tomaron la información de lo que ellos vivieron y la destruyeron como quisieron, gravísimo, o sea, no. Y que con todas estas formas graves de retratar cosas tan delicadas me lleva al segundo punto, que es el cómo retrataron el abuso. Yo soy una persona que es un tema que me toca mucho por razones personales mías, de vivencias mías y de gente a mi alrededor. Y yo soy una persona que estudió cine y tengo un enfoque en feminismo y comunidad LGBTI y todo esto en los enfoques y papeles que nos han dado a nivel social en los medios de comunicación. Y por lo mismo veo mucho cómo retratan el abuso de diferentes tipos en el cine, en las series, y lo analizo y tal. Y esto es una manera pésima de retratarlo. Porque, a ver, si bien no voy a decir que es de las peores maneras que he visto, no, porque es que literalmente he visto películas en las que el abuso, por lo menos hacia mujeres, se retrata explícitamente desvistiéndolas en pantalla y en pantalla. Entonces, a ver, no voy a decir que está a ese nivel porque no lo está para nada, pero sí que es grave que ni siquiera le dedicaban tiempo a las vivencias de ellos, que a ver, yo no les digo que lo muestren, porque por supuesto que no, o sea, no van a mostrar a unos niños pasando por estas cosas, pero sí que digo, a ver, habían anécdotas que contaban en el juicio, familiares de ellos que incluso viajaron de un lado del mundo a otro para contarlas. Una de ellas contaba como un tío, si no estoy mal, vio que una vez el padre lo agarró no sé de dónde y el niño se asustó muchísimo y se orinó. Entonces luego el padre le metió como un puño en el estómago a un niño de 4 o 5 años, y que el tío se alteró y le dijo que no volviera a hacer eso, y el padre le dijo como, si no le gusta cómo crió a mis hijos, váyase, y desde ahí no se volvieron a hablar. Estas escenas, para generar un poquito más de conciencia y visibilizar un poco más lo que ellos vivieron, pudieron haberlas mostrado, ya sea por ejemplo de niños no viviendo ese tipo de cosas, sino de ellos, de niños actores, quizá llorando o quizá mostrándole solo el cabellito o algo así para no mostrar tanto la cara de un niño actor en estas circunstancias, o triste de espaldas ahí llorando, o no sé, o adolorido, o moretones, que mostraran realmente lo que ellos vivieron. O sea, que dieran un poco más de narrativa a ello, pero les dedicaron momentos. Hay un capítulo que es el único capítulo que me gustó, que es cuando Eric hace su discurso, y yo como actriz al actor digo, wow, o sea, estuviste media hora haciendo un monólogo, te lo aprendiste completo, lo sentiste, lo viviste, maravilloso, eso sí, maravilloso, pero hasta ahí, o sea, eso fue lo más respetuoso que hubo hacia la historia de los hermanos Menéndez. De resto fue por debajear completamente el dolor que ellos vivieron, cuestionarlo al 100, y el abuso ni siquiera tuvo realmente un retrato. O sea, vimos un montón de escenas de ellos, ay, despilfarrando, que carros, que Rolex, que no sé qué, pero de la historia de ellos, de lo que ellos realmente sufrieron, ni no, o sea, poco o nada. Y ahí voy al tercer punto, que es el enfoque. Una de las cosas en las que más me gusta enfocarme en mi carrera y así es en el analizar para qué lado va cada narrativa, qué enfoque tiene cada producción. Siempre se nota, siempre se ve. Mucha gente dice, ay, es solo cine, es solo series, o sea, da lo mismo.
No, todo es político, todo es social y siempre se ve la dirección que hay detrás y qué se quiere narrar y qué se logra, ¿no? Porque hay series y películas que han revolucionado para bien y otras que han revolucionado para mal. Los 2000, por ejemplo, fue una época que revolucionó para mal en muchos sentidos porque lejos de estar avanzando se retrocedió mucho de lo que se había logrado en los 90s y en el caso de las mujeres, por ejemplo, sus personajes se redujeron completamente a la sexualización sin cerebros, que solo estaba ahí para satisfacer a los hombres, obviamente no en todas, pero muchísimas producciones se volvieron así. Se hicieron muy famosas sagas como Rápido y Furioso, muy famosas películas de superhéroes en las que esto pasaba, muy famosas sagas como Destino Final, en la que había muchas mujeres mostrando su cuerpo sin ropa y tal, y muchas películas de terror que lo hacían. Entonces esa fue una época complicada en la que eso fue heavy, y asimismo pues hay muchas otras épocas en las que es para mejor en muchos sentidos y se analiza de un lado y de otro. Con todo esto sobre la mesa, lo que voy es que el enfoque que Ryan Murphy le quiso dar es muy obvio, es muy claro y no es precisamente un enfoque de les creo y lamento mucho lo que les pasó, tanto los como que estén viviendo una cadena perpetua por algo que sus padres les hizo, sino es más bien un... no me suena tanto, no les creo tanto. O sea, sí puede ser, pero incluso si pasó, pues tal vez no es tan grave como para que ustedes desvivieran a sus padres. Y así lo retrata, realmente así lo retrata. Hay muchísimas escenas de los padres bien, a pesar de que se sabe que eran unas personas terribles, que más de 40 familiares de ellos en el juicio dijeron que eran personas terribles, los muestran como cualquier cosa. O sea, al final, el final me pareció, es una escena de después de que ya se sabe que los muchachos van a ir a la cárcel de por vida, muestran a los papás felices en el bote, así como si fueran la pareja perfecta, cuando el papá engañó a la mamá como 30 millones de veces, con hombres, con mujeres, con de todo, se metió con los hijos, los abusó. La mamá era súper codependiente de él, también era una abusadora, y los muestran como la pareja perfecta y a los hermanos como los malvados que están planeando un crimen. O sea, ¿qué me estás diciendo? Escuché por ahí que hasta se filtró que Ryan Murphy en las grabaciones le decía a los actores de los chicos que hicieran más cara como de psicópata y de sociópata. Puede ser mentira, a ver qué te digo, puede ser mentira. Pero donde el río suena, piedras lleva. Y es que sí pareciera que les hubieran dado esa instrucción actoral, como de actúa de mente, porque a veces habían cosas que en fin, pero el enfoque fue ese, fue muy claro y me preocupa porque, a ver, el papá de ellos era un productor de Hollywood. Y sabemos con todo esto que ha salido a la luz de Nickelodeon, de los abusos en general que se dan en producciones, el peligro que corren los niños y los jóvenes en estos medios, con esto de que uno de los de Menudo, de la banda Menudo, también dijo que el padre de los Menéndez lo había abusado. Pues, a ver, si le hacía eso a sus hijos, no me imagino lo que le hacía a los otros niños. ¿Y por qué estás tratando de encubrir esto? Ryan Murphy y compañía y todos los demás involucrados. O sea, como que, no sé, vi un comentario en TikTok que decía como entre los medios se cubren la cochinada de los medios. Y yo siento que trató de minimizar, no sé por qué, no me pregunten, allá ellos, pero fue como si trataran de minimizar el impacto que están teniendo las denuncias y todo esto que está saliendo como de los productores abusadores. Y es como, no, vamos a mostrar este caso que hubo, pero como si no hubiera sido tan malo, como si incluso sí, el papá los abusó, pero a él también la mamá una vez lo intentó tocar y tal. Y a ver, no es minimizar para nada el que en algún momento la madre de José Menéndez pues haya hecho algo con su hijo, o sea, eso sería terrible también, pero pues a ver, en la serie lo cuentan como que la mamá lo intentó tocar a él porque a ella la tocaba un tío y sí es una cadena de abuso y sí es cierto, o sea, eso pasa y es muy triste y es horrible, pero acá estamos hablando de que lo que tú le hacías a tus hijos es imperdonable, porque no era una, no era dos, no era tres veces, que igual hubiera sido terrible, así hubiera sido solo una vez. Fueron años y de cosas terribles, o sea, Eric contaba cómo su padre le ponía púas en el... ¡Púas! Cómo los dejaba sangrando terriblemente de sus partes íntimas, o sea, esto es algo atroz y acá ponen al padre como un igual, como si hubiera sido parecido siquiera a lo que él vivió y como si eso justificara de alguna manera, o sea, no, tenaz, o sea, todo mal. Hay un personaje que es muy triste porque lo hace un actor que me gusta mucho, de hecho muchos de los actores de esta serie se me hacen maravillosos, Javier Bardem maravillosos, pero bueno, el enfoque siento que lo arruinó todo. Pero el personaje que hace Nathan Lane, que hace del papá de la actriz de Poltergeist que fue desvivida por su pareja, ahorcada, se me hace muy fuerte porque siento que el caso de él, solo el caso de él y de la hija daba para una serie completa que se hubiera podido hacer con mucho respeto también.
pero tomaron este personaje como para solo hablar mal de los hermanos y solo por debajear su historia, que yo entiendo que, claro, que había gente que lo hacía y que son datos y hay que darlos, pero la forma en la que se hacía se sentía por guión como si fueran más como la producción diciendo esto más que el personaje como tal, que pues es una persona que ya hoy en día no existe y que no nos está contando esto, que no estuvieron ellos ahí con él para saber exactamente lo que decía. Y que ahí voy a mi cuarto punto, y es que la realidad superó la ficción. Y es algo triste en este caso porque las cosas que ellos pudieron haber representado bien y que pudieron haber hecho para darle un toque de respeto y dignidad a estos hermanos que han pasado por tanto, hubiera sido tomar su historia con decencia. Pero exageraron los malos rasgos de los hermanos y minimizaron sus abusos y sus malas situaciones. Engrandecieron al padre y sus vivencias, e igual a su madre Kitty y sus vivencias, pero las de los hermanos las redujeron a principalmente son los interesados mimados que buscan es plata y ya sí sufrieron para abusos, pero principalmente son malas personas y eso no es así para nada. Hay demasiadas pruebas que lo confirman y basta con ver 10 minutos del juicio para saber y para notar el dolor de estos hermanos que hasta las personas más expertas en lenguaje corporal han dicho es evidente, 110% evidente que es verdad lo que están diciendo, pero que en su momento fue desestimado completamente porque la violación a hombres, a niños varones, no era válida, no le interesaba a nadie, y como no habían pruebas explícitas de que, mejor dicho, un video del papá haciéndolo, pues simplemente tomaron eso como si no hubiera sucedido a pesar de los testimonios, las fotos y todo lo demás. Entonces, no sé, yo incluso veía las actuaciones de los actores que de nuevo lo hicieron muy bien, pero en comparación a los del juicio... Want to do this? Did he do some other things to you? Yes. Yes. You telling what? Me telling Me Lyle, telling Lyle that, that, Was it you telling Lyle about something that was happening? my dad. My dad. my dad, My dad. my dad, A ver, y obviamente no les iba a salir igual, pero le bajaron un montón a la emocionalidad, o sea, casi pareciera que les hubiera dicho, no esté tan triste, no llore tanto, no haga tanto como en el juicio real, porque los del juicio real están destrozados, están hechos nada, los de la serie están como así, les salen las lágrimas y medio hablan, pero le bajaron mucho como al sentir. Y en especial, y aquí voy al peor de los puntos a mi forma de ver, con Lyle Menéndez. Lo que hicieron con Lyle Menéndez no tiene perdón. Y fue lo que más énfasis hizo Eric en su carta de crítica hacia Netflix de Ryan Murphy. A él poco o nada le importó lo que hicieron con su personaje, pero lo primero que salió a decir fue: no puedo creer la forma en la que retrataron a mi hermano como si fuera un monstruo, cuando él no es así, como si fuera un niño mimado, que no le importa nada, que no tiene empatía con nadie, cuando él es todo lo contrario. Y ha pasado por cuidar a su hermano menor de los abusos, por interponerse entre él y su padre, por infinidad de maltratos, y solo lo mostraron como una brat, o sea, como papá, cómprame este carro, papá, llévame a tal, o sea, tenían 2, 3 momentos de él peleando con el papá y lo tomaron como que él era el mal hijo. O sea, yo no sé si la gente entiende lo que hace un abuso a un niño de 4 o 5 años cuando es grande con la persona que se lo hizo, y más si esa persona es su padre, y más si esa persona se lo hizo a él hasta grande y se lo seguía haciendo a su hermano. O sea, yo no sé si la gente piensa que eso es como... hay una cosita de un día, como una peleita y ya, o sea, yo no sé si entienden el abuso, lo que le hace a la cabeza de una persona, la tortura, lo que le hace a la cabeza de una persona. Eric había mandado una carta poco antes de desvivir a sus padres, en la que decía que vivía con pánico de que su padre entrara en la habitación, que no podía dormir, que vivía con ansiedad, que necesitaba sacarse eso de la cabeza porque ya no la daba, o sea, que de verdad era eso o que él se desvivía. Si no es que sus padres lo desvivían, porque varias veces les dijeron que si contaban algo. Entonces, toda esta situación de abuso, de miedos, de torturas, y ellos pintaron a Lyle como si fuera un ser humano horrible y crudo y, o sea, ¿cómo le puedes hacer algo a alguien que pasó por todo eso y que aparte de todo está viviendo cadena perpetua injustamente? No me cabe en la cabeza cómo un productor de Hollywood privilegiado
por plata sale y le hace eso a la reputación de otra persona como si ya no hubiera tenido suficiente, todo lo que desacreditaron su historia cuando sucedió y a lo largo de los años. O sea, me parece muy fuerte. Realmente es muy triste pensar cómo se debe estar sintiendo él en este momento. Y más que hace poco vi un documental de Netflix, de hecho hoy, hoy, sobre los hermanos Menéndez, mucho mejor hecho que esto de Netflix. Y a ver, no era un documental muy profundo, pero sí hablaba, sí tenía unas cintas de Eric recientes, dialogando como de todas estas pruebas que estaban saliendo. Y le preguntaban cómo había vivido él como esta burla mediática y era algo súper duro de escuchar, o sea, y mostraban clips de cómo los programas de televisión norteamericanos se burlaban de esto en Saturday Night Live, como si fuera cualquier cosa. En serio no sé cómo se le puede hacer eso a una persona. Y Lyle, bueno, decía que en medio de toda la decepción y las decepciones que había vivido con su caso, aún guardaba la esperanza de que algo se pudiera hacer con las nuevas pruebas que habían salido, para él poder salir, estar con su esposa. Y sale esta serie básicamente desacreditando todo y, como dijo Eric, retrocediendo un progreso muy grande que a ellos les había costado mucho lograr por plata para Netflix, para Ryan Murphy. O sea, les sobra dinero. ¿Por qué hacen esto? ¿Y por qué con este enfoque? No sé, realmente me deja muchas preguntas, pero lo que les puedo decir es que todo mal con esta serie. Tiene sus momentos, tiene sus grandes actuaciones, pero es desagradable de ver. Es una deshonra para la productora, para el productor, para los directores, escritores, todo mal. Así que nada, a los que ya la vieron, cuéntenme qué les pareció, cuéntenme qué piensan de la situación. A los que no la vieron, yo no se las recomiendo. Así que nada, siento que incluso a la gente que puede pensar que es como una buena serie así, creo que es bueno pensar que hay personas que están en la cárcel en este momento viviendo esto, que esto no es ficción, que esto no es American Horror Story, que esto es la vida de alguien y tampoco se puede retratar de una manera tan morbosa y tan inadecuada solo porque quieres fama y dinero. O sea, no está bien tampoco. Así que nada, a ustedes muchas gracias por estar acá. Si les gustó el video no olviden suscribirse y dar like para estar siempre conectados. Y nos vemos muy pronto. Les mando un abrazo enorme.